Muy bien, vamos ahora a escuchar un mensaje de parte de Dios y continuar el tema que la semana pasada comenzamos, de la importancia de alejarnos del pecado y la importancia de someternos a Dios. Sométete a Dios y huye del pecado. No te pongas a pelear con el pecado, huye de él. Vamos acá. ¿Cuántos creen que Dios todo lo hace bien? Amén. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oh, todo lo haces bien, Señor. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Dígalo fuerte. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Lo haces bien. En eso creemos, Señor. Muy bien, vamos ahora a escuchar un mensaje de parte de Dios y continuar el tema que la semana pasada comenzamos. Y hablábamos de la importancia de alejarnos del pecado, que es un peligro, y la importancia de someternos a Dios, estar alertas y protegidos con el escudo de la fe, sabiendo que cada uno de nosotros vamos a ser tentados en distintas áreas.
Tenemos que pedirle al Señor ayuda para saber que Dios nos llama a vivir en santidad, saber que la iglesia cristiana no solamente es venir los domingos a un servicio donde escuchas un mensaje y cantas, sino que Dios te ha llamado a pertenecerle a Él. Dios te ha llamado no solamente a ir a la iglesia, sino a ser la iglesia. Y la iglesia es ser una persona que ha sido rescatada por Jesús, que reconoce su necesidad de Dios y que le seguimos día a día por amor, sabiendo cuánto necesitamos de Él, sabiendo que Dios nos recibe como estamos, pero no nos deja como nos encontró. Dios quiere transformarnos. Así que si hay áreas en nuestra vida de pecado aún, de pecado escondido que barremos abajo de la alfombra y está ahí todo lo que sabemos que no es correcto, hay que rendirlo al Señor. Tú sabes que el pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es ir en la dirección opuesta de donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y Dios desea que tú aprendas a someterte a Dios, y someterte a Dios es algo bueno, es un sometimiento bueno. Me imagino la escena de un perrito de la calle, que en nuestros países son muy comunes, que sabes que necesitan amor, que no les han dado amor más que patadas, y que quieres ayudarlo y darle de comer y recibirlo. Y el perro, cuando le pones la mano, te quiere morder porque todos los que han puesto la mano les han pegado, ¿no? Y tú lo que quieres es su bienestar, y a veces podemos estar así con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, todos con desconfianza. No creo en la gente, no creo en las iglesias, ya me engañaron. Y sí, pues hay malas iglesias y hay sectas y hay falsas doctrinas, ¿no? Y no nos dejamos, y Dios lo único que quiere es acariciarnos, es recibirnos, darnos calor. Y a veces no nos dejamos que el Señor nos limpie, nos transforme, cuando todo lo que Dios tiene para nuestras vidas es bueno. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces nosotros nos resistimos al cambio, a que el Señor toque nuestra vida y nos transforme, nos cambie. Y decimos, no, yo no me voy a someter. Y pensamos que someter es malo. Pero no, dice Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan, díganle que no al diablo y él huirá de ustedes. Pero lo primero no es lucha con el diablo, lucha con el pecado, sino primero es sométanse pues a Dios. Y qué interesante que la Biblia también dice en Efesios 5:22, sométanse unos a otros, en amor nos sometemos. Significa que nos respetamos, nos tomamos en cuenta. Pero con Dios quiere que te sometas a Él en una manera voluntaria, por amor, para que Él pueda sanarte, sanar tus heridas, curarte, limpiarte, quitarte esa actitud de amargura, esas heridas del pasado que no sueltas y que no puedes ser feliz, esas ser quejumbroso todo el tiempo en vez de aprender a disfrutar las bendiciones que Dios te da. Sométete a Dios y huye del pecado. No te pongas a pelear con el pecado, huye de él. En Santiago 4:5 es bien interesante que Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de sus deseos que combaten entre ustedes. Somos súper peleoneros como seres humanos, nos peleamos con todo el mundo, somos quejumbrosos, no nos gusta una cosa, no nos gusta otra, nos ponemos todo el mundo anda peleando, ¿no? Se agarran de la greña, en la familia a veces. Y después de hablar de cómo el pecado trae destrucción y falta de unidad, dice, ¿o suponen en vano que la Escritura dice, el Espíritu que Él hizo morar o habitar en nosotros nos anhela celosamente? Tú sabes que todos los seres humanos estamos separados de Dios por el pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un problema con el pecado, que necesitamos confesar a Dios, arrepentirnos, ir a Él. Y Jesús vino a dar su vida en la cruz. Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es, iglesia, muerte. Mas la dádiva, lo que Dios ha dado por amor, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro, ¿sí? Entonces, qué importante que sea Señor de nuestra vida y no solamente religión nuestra, sino Señor que reina en tu vida y en mi vida. Dice, ¿os suponen en vano que dice la Escritura que el Espíritu que le hizo morar en nosotros? Cuando venimos a Cristo y reconoces tus pecados, dice Romanos 10:13, todo el que clame al nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y será rescatado, perdonado de sus pecados. Y dice Efesios 1:13 que cuando oímos el mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación,
y creímos, ¿qué dice que sucedió? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si has conocido a Cristo, el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas. Y dice la Biblia que ese Espíritu Santo nos anhela celosamente. Veo una corriente en Estados Unidos de modo de pensar donde hay muchos, sobre todo en el área del sur de Estados Unidos, Texas, Georgia, Tennessee, todas esas áreas que se conoce como el cinturón de la Biblia, o se le conocía, Bible Belt, donde hay mucha gente que piensa que porque va a la iglesia, pues ya son cristianos, ¿no? Y veo que muchos de ellos piensan que van a la iglesia y son cristianos, pero toman decisiones como si estuvieran en el mundo. Por ejemplo, se acostumbra en la cultura que te gusta tu novia, tu novio, y se van a vivir juntos. Cuando la Biblia habla del pacto con la mujer de tu juventud, habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne, ¿verdad? Y Dios lo hace por sabiduría, porque Dios no quiere que juguemos a tener hijos en este mundo que crecen sin papá y sin mamá. Porque cuando un hombre y una mujer se unen, el hombre es fuego, la mujer es estopa, llega el diablo y sopla, ¿sí? ¿Y qué pasa? Salen niños, ¿no? ¿Y qué pasa con esos bebés? Necesitan a papá y a mamá. Y la sexualidad no es para estar jugando. Pero hoy es cada vez más común en la iglesia, que personas dicen, no, pues me gusta mi novia, me gusta mi novio, lo vamos a vivir juntos, ¿sí? Vamos a probar el pastel antes de comprarlo. Y hacen ese tipo de actitudes y pues fracasan muchos de ellos en la vida o se complican la vida un poquito más. Y la gente vive como el mundo, o sea, hay muchos que tienen la religión de ser cristianos, pero están en todo tipo de pecados, de inmoralidades, diciendo malas palabras, pero le pregunta, ¿y tú eres cristiano? Yeah, I am a Christian, ¿verdad? Pero su vida no tiene nada que ver con Cristo, ¿cierto o no, jóvenes? Eso es muy común en algunos, tristemente, porque falta entender qué es el cristianismo, qué es seguir a Jesús. Y obviamente que somos imperfectos, tenemos que rendir cuentas al Señor, ponernos, pero no viviendo una vida en pecado descaradamente. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. O sea, no le des pie al pecado si ya has entregado tu vida a Cristo. Y dice, sométanse pues, ¿a quién? A Dios, no al pecado, a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo? Con sus pensamientos, sus tentaciones, que viene a matar, robar y destruir como los ladrones de Juan 10. Y viene a destruir vidas y tentarte con el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Resistan al diablo. ¿Y qué? Huirá de ustedes. ¿Quieres que Satanás huya y sus pensamientos huyan? Sométete a Dios y resiste. Di, no le des pie, no juegues con el pecado. Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Recuerdan ese ejemplo del avión? Que iba el papá con su niño y dice, mira un avión en el cielo. Y le dice, papá, se ve bien chiquito, ¿sí? Porque estaba muy lejos el avión. Y cuando van a viajar, se acercan y ven un avión enorme cuando se están en la pista de aterrizaje, ven el avión impresionante, y dice el niño, es grandísimo. Ahí arriba se veía muy chiquito desde aquí, pero aquí se ve grandísimo. Y el papá reflexiona y le dice, así es nuestra relación con Dios. Dios es tan grande como tú te acerques a Él. Dios lo puedes ver como algún punto distante allá, el del Dios de la religión que me dicen que me creó, que me formó. Y es increíble cómo a veces he llegado a ver entrevistas que preguntan a la gente, a ver, en un campus universitario, ¿crees en Dios en España o en Europa o en otros? No, la verdad no creo en Dios. Absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué crees? ¿Que la vida nada más como una palomita salió de la nada? Una vida tan bien diseñada perfectamente, con tanta sabiduría e inteligencia en la biología y en toda la creación de Dios. ¿Y qué? La nada produce. Si hay algo es que hubo alguien. Y es una vida con tanta inteligencia y diseño que necesita a un ser sabio, infinitamente sabio e inteligente que diseñó. La nada produce. Si tú juntas a todos los científicos del mundo con todos los componentes químicos que puedan tener o plantas o qué sé yo, no van a poder hacer ni siquiera un fruit fly, ni siquiera una mosquita de esas de las frutas pueden replicar, porque la vida proviene de la vida. Sí, la vida no viene de la materia inerte y muerta. Tiene que haber un Dios. Pues, ¿creen en Dios? No creo en Dios. Y eso de la religión, no creo en la Biblia porque la han cambiado y la han manipulado. Ni han leído la Biblia en su vida. Ni siquiera repiten lo que dicen otras personas.
Y es triste que vivimos en una comunidad cada vez más alejada de Dios. Me decía mi esposa ahorita que una noticia que en Texas una comunidad musulmana compró 400 acres de terreno y van a vivir ahí, tener sus escuelas y aplicar su ley. Y estaba escuchando de eso, ¿no? Y a mí me preocupa porque es una cultura que no se adapta muchas veces a la cultura en la que estamos nosotros. Es como tirar una gota de aceite en el agua. No se mezcla, se queda siendo aceite, ¿no? Y el problema es que es una cultura impositiva. El Islam ha sido responsable de la muerte de 270 millones de personas en el mundo desde que surgió en el siglo VII. Por eso Islam significa sumisión, pero sumisión a la fuerza, ¿sí? Y Mahoma pues conquistó con la espada, tuvo 13 esposas. Una de sus esposas tuvo 6 años de edad, se casó Mahoma el profeta entre comillas, con una niña de 6 años y tuvo intimidad con ella cuando la niña tenía 9. Y eso no es un chisme, está en la misma ley musulmana, en el hadith, es esa información. Y realmente pues tienen muchos hijos, ¿no? Por pareja pueden tener hasta 3 esposas legalmente, pueden tener 10, 12 hijos, y los europeos tienen un hijo, ¿no? Y en Francia, en muchos lugares han llegado esa migración. Y claro que Dios ama a las personas, el problema es que nunca se adaptan. Y si tú les hablas de Cristo, dicen no me hables porque su comunidad los rechaza. Entonces, a mí me preocupa el mundo, me preocupa el comunismo, me preocupa el Islam, porque traen dolor a la vida de la gente y porque imponen y no respetan a lo que las demás personas creen. En el cristianismo nosotros no imponemos. La relación con Dios es algo muy personal. Es algo que Dios te llama y te invita por amor, pero no te impone. Y el cristiano verdadero no agarra la espada para conquistar. El cristiano verdadero ama a la gente y le ofrece amor y le ofrece razonar con las escrituras para que la gente sepa del amor de Dios. Traje a colación eso porque me preocupa la sociedad en la que vivimos. Por un lado tenemos gente que dice yo no necesito a Dios, no creo en Dios, la religión es pura hipocresía, así estoy bien, creo en Dios pero no voy a la iglesia, ¿sí? O sea, te creo Dios, creo en ti Dios, pero no creo nada de lo que tú me dijiste en tu palabra, que nos creaste para ser una comunidad de fe, que tu palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que descubramos nuestros dones para servir a Dios, que demos con amor para la obra de Dios, que hablemos de Jesús a otros, que discipulemos. Señor, creo en ti, creo en Diosito y espero algún día irme contigo en la gloria, porque no me quiero ir al infierno, pero no creo nada de lo que tú dijiste. Y vivimos en una sociedad que o no creo en Dios, o I'm a Christian but I'm okay like that, soy cristiano pero no necesito a la iglesia. O por el otro lado, una cultura donde hay mucha migración islámica y de otras culturas que no tienen valores judeocristianos. ¿Quién le dio los derechos humanos al mundo? El cristianismo. ¿De dónde surgieron los hospitales en el mundo? Los cristianos, el cristianismo. ¿De dónde surgieron las universidades en el mundo? El cristianismo. ¿De dónde surgieron los orfanatos en el mundo? El cristianismo. ¿De dónde surgieron los valores de amar a la gente y respetar a la gente y cuidar los derechos humanos? Del cristianismo. No surgieron del Islam, no surgieron del comunismo, no surgieron de filosofías ateas, ¿sí? Me preocupa el mundo en el que vivimos y por el otro lado personas que creen que la sexualidad es algo relativo, que es lo que tú creas ser. Es que es lo que tú creas ser, ¿no? Hablaba con una persona y decía el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre 2 mujeres y 2 hombres. Decía, bueno, pero es que tú le puedes llamar como sea, matrimonio es solo un hombre. Digo, bueno, pues en ese caso yo puedo decir que mi perro es una jirafa y tú me dices, no, tu perro no es jirafa, es perro. Pero decir, bueno, perro es solo un hombre. No, hay una definición del matrimonio como la posibilidad de una familia que anatómicamente un hombre y una mujer están compuestos para procrear vida y para completarse en sus roles, en su fortaleza, de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces vivimos en un mundo de mucha confusión, que la gente no sabe ni qué creer y que cree que venir a la iglesia es opcional, creer en Dios es opcional. Y claro que es opcional porque Dios no nos obliga, pero no se dan cuenta de la realidad. Tú no puedes ir contra la ley de la gravedad y creer que te avientas del 3er piso y vas a flotar. No puedes ir contra las normas de Dios y creer que Dios te va a bendecir y te va a ver muy bien en la vida. Y eso es lo que nuestros hijos se enfrentan. Ideologías de un lado, religiones distintas, ateísmo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como creyentes para conocer más a Dios, equiparnos para poder enseñar a nuestros hijos en la verdad? ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sí? Es una realidad.
Entonces, Dios quiere que nosotros caminemos con Él, volviendo al tema de luchar contra el pecado, nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Porque vivimos en un tiempo donde el pecado está en bandeja de plata, nuestros hijos igual. Me ha tocado temas horribles donde escucho de familias cristianas y nadie está exento de que le pase eso con la influencia de la cultura, que de repente la hija que conocí de 3 años de edad, hermosa, preciosa muchacha, de repente resulta que se quiere casar con una mujer 20 años después o 25 de la niña hermosa que estaba por el bombardeo de la ideología que hay a nuestro alrededor. Creemos que el pecado no es el diseño de Dios, que el pecado siempre lastima las vidas, pero el problema es que el pecado es tentador, decíamos la semana pasada. Sin is enticing, dicen en inglés. Te tienta, piensas que hay algo bueno allí. Y el pecar es ir en contra de la voluntad de Dios, errar el blanco, errar el propósito. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios es infinitamente más sabio que nosotros? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que Dios hizo la vida y si Él la hizo, Él mejor que nadie sabe cómo vivir esa vida con gozo y con la mayor alegría posible? Amén. Él hizo la vida, ¿sí? Pecado es errar el blanco, decir, Dios, tú dices que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero no, yo creo que amor es amor, y pum, y le damos a otro lado. Dios, tú dices que yo me congregue, pero yo tengo mucha ropa que lavar y tengo muchas cosas, trabajo muy duro, no necesito perder el tiempo yendo a la iglesia, porque tú sabes que yo te amo, Diosito, ¿verdad? Pum, para otro lado. Dios, tú dices que no duerma con mi novia, que la respete, ni siquiera sé si nos vamos a casar, pero pues yo la amo y pues tengo ganas de estar con ella. Tú dices que no lo haga, pero yo sí tengo ganas. Entonces, ¿qué hacemos? Erramos el blanco y estamos apuntando nuestra vida en una dirección equivocada que nos va a alejar de Dios. Y vamos a tener que volver al GPS de Dios, las escrituras, y que nos diga recalculando, recalculando. Y algunos se fueron bien lejos. Recuerdo una ocasión venía manejando, me puse a hablar por teléfono, me confundí, estaba en Texas, hablando con mi cuñado, platicando, quería quedar bien con él. No, no es cierto. No, sí lo conozco desde niño, venía hablando con él. Iba hacia Forward, de Dallas a Forward, y llegué a Weatherford, otro lugar lejísimos. Bueno, 45 minutos cuando dice, welcome to Weatherford. Dije, ¿qué hago aquí? 45 minutos manejando, si seré tonto, pensé. Y bueno, tuve que regresar de balde otros 45 minutos. Y a veces sí pasa. Lo hermoso, querido hermano en Cristo, es que tenemos un Dios que nos ama y que su GPS siempre funciona, que es su bendita palabra que nos lleva a toda verdad. Y cuando tú te pierdas por el camino y te metiste en el cochinero de comer la comida de los cerdos como el hijo pródigo de Lucas 15, tú puedes siempre volver al Señor de rodillas y con llanto y decirle, Señor, ayúdame, guíame, Señor. Y Dios te va a decir, recalculando, eso es lo que tienes que hacer para regresar. El Señor, su mano nunca se ha cortado para salvar y su mano siempre está dispuesta a sacarte del hoyo donde estás. Pero tienes que dejar el pecado. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Es que el diablo me hizo pecar. No, tú pecaste solito, ¿sí? Tus propios malos deseos te arrastraron y sedujeron. Y vimos en Génesis 3 cómo Satanás fue tan astuto con esta serpiente y dice que la mujer vio que el fruto del árbol que no debía comer parecía bueno para comer y que era atractivo a la vista, tomó su fruto y comió. Y eso pasa con muchos jovencitos o jóvenes, adultos, que ven a la muchacha que les gusta lo que ven, se ve atractiva a la vista y toman su fruto y comen y terminan después, o la jovencita ve a un joven y terminan al rato traspasados por el dolor, me rompió el corazón, me lastimó, no funcionó, quedé embarazada y me dejó, ¿sí? O estuvimos juntos. Recuerdo en la iglesia claramente hace años atrás, un hermano en Cristo que aprecio mucho me dijo, quiero empezar una relación con esta jovencita o esta chica, y pues los dos solteros. Le dije, bueno, qué bueno, pero hazlo en el orden de Dios. No te metas en problemas, honren a Dios para que Dios les bendiga. Y no sé cuánto tiempo de relación tuvieron, si 2, 3, 4 años, pero después me dio pena y tristeza lo que habían pasado, el dolor, el sufrimiento. ¿Pero por qué? Por salirte de la voluntad de Dios.
Ahí andas perdiendo 2, 3, 4 años de tu vida por no hacerle caso a Dios y a su palabra. Ahí quieren sufrir de balde, les encanta sufrir algunos. La tentación, mira, hay una cosa importante, que la tentación apela a necesidades no satisfechas que buscan satisfacerse de manera incorrecta fuera del orden de Dios. Ahí va. El pecado y la tentación apelan a necesidades no satisfechas que buscan satisfacerse de manera incorrecta fuera del orden de Dios. Yo tengo deseo que, dice un hombre, que me reconozcan, que no me hagan menos. Por eso yo no reconozco mis errores, dice ese hombre, delante de mi familia, de mi esposa, de mis hermanos, porque es como debilidad. Si reconozco que la regué y que estoy mal, soy débil. Muy por el contrario. Cuando tú reconoces tu debilidad y pides perdón, te haces grande ante los ojos de los demás. ¿Quién de nosotros no respetamos a alguien que reconoce que la regó y pide perdón? Todos, ¿verdad? They own it, como dices, dicen, yo la fallé, perdóname. ¿Y qué piensas de esa persona? Ay, qué mal, cómo la regó. No, pensamos, wow, I can respect that, dicen en inglés, no puedo respetar que reconoce que la regó. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo sabe que la regaste, que estás equivocado, que eres un necio y un terco, o una necia y una terca, y dices, no voy a reconocerlo? No te haces grande, te haces chiquito. Dicen los demás, qué bárbaro, pobre que encima de que está mal es un necio, un terco, una necia y una terca, ¿no? Entonces, la tentación puede ser de que yo no reconozco mis errores, no pido perdón, estoy pecando, fallando en las relaciones interpersonales de mi familia, con mis amigos. Puede ser que tengo necesidades hormonales, sexuales, y no sé esperar en Dios o aprender a decir no, o aprender a trabajar esos pensamientos y poner en mi vida límites para no caer en pecado, y busco satisfacer fuera de la voluntad de Dios algo que va a lastimar y traspasar mi vida de dolor. La tentación siempre apela a necesidades no satisfechas. Si estás batallando con un pecado, pregúntate por qué. ¿Cuál es la necesidad y cómo puedes esperar en Dios o que Dios te ayude en medio de esa necesidad que te está llevando a pecar? El pecado es una decisión. Nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice tienes que pecar, ¿verdad? El pecado es una decisión. Tienes que decidir pecar para pecar, si no, no pecas, ¿no? Entonces, eso es buena noticia porque no significa que al ser tentado tengas que caer. Es una decisión, decide hacer lo correcto para que Dios bendiga tu vida. Y en Génesis 4:7 veíamos la semana pasada que cuando Caín tuvo envidia de su hermano y quería pegarle, ¿qué culpa tenía el pobre Abel de haberle traído a Dios una ofrenda agradable a los ojos de Dios? ¿Qué culpa tenía que de alguna manera Caín no estaba haciendo lo correcto? Y Dios le dice a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Y eso va para todos nosotros, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los acepte? Que Dios te bendiga, tener el favor de Dios en tu vida. Bueno, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Quieres que Dios te bendiga? Haz lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta ahí, como que el pecado, mira, está ahí como pegando el oído ahí en tu puerta, agarrando la manija, abriéndola, y quiere ver cómo puede meter su piecito, irse metiendo para que tú caigas en el pecado. Si el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso, ¿por qué? Por controlarte. El que dice la Biblia, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, pero tú debes dominarlo. Hermano, ¿quién va a pelear la lucha contra el pecado en tu vida? ¿La voy a pelear yo? ¿La va a pelear tu líder de facilitador de grupo de vida o de tu líder de ministerio? ¿La va a pelear tu esposo por ti? ¿La va a pelear tu esposa por ti? ¿Quién va a pelear la batalla para dominar el pecado? Solamente tú y nadie más. Tú y nadie más que tú, como dice la canción. Solamente tú tienes que ser. El pecado trae consecuencias, ¿sí? El pecado trae consecuencias. Entonces el pecado es tentador, ¿sí? Y una vez que tú caes en él, va a traer consecuencias graves. Dice en Santiago 1:14 al 15, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, y continúa el verso 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, es como que algo que el deseo engendra, ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumido, da luz, ¿qué cosa?
¿Qué da luz? La muerte, separación eterna de Dios. Mira, me gusta esta imagen porque el pececito, por los que van a pescar, algunos les gusta ir a pescar, otros, ¿cuántos de ustedes han ido a pescar? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han pescado un resfriado? A veces no pesque nada, no un resfriado, no va a estar allá afuera. Bueno, el pescado hay que poner, muchos ponen un gusanito para poder pescar el pescado, porque el pescado ve el gusanito y dice, qué rico, me gustan los gusanos. Y va y piensa que va a tener un manjar, que se lo va a saborear. ¿Por qué es que el pescado cae en el gancho y lo sacan y muere? Y está sin respirar, ¿verdad? Así estamos nosotros sin Dios. Nos gusta el pecado y ya cuando nos sacan fuera de Dios y estamos en el lodo, ahí estamos muriéndonos, ¿verdad? Ayer conocí a un muchacho que tuvo una vida tremenda, hasta intento de homicidio, estuvo en pandillas, trabajando con carteles, y Dios tuvo misericordia de él. Se acordaba de sus padres que le hablaban de Dios, y una persona llegó y le dijo, te quedan 72 horas de vida, y era un mensaje de parte de Dios que alguien le dio. Vuélvete a Dios, te quedan 72 horas de vida. Y dice que siempre traía en su sistema 5 a 7 drogas en su sistema. Y dice que justo 72 horas después, él lo tiró a loco, dijo, ¿qué va a ser cierto esto? 72 horas después sintió que se empezó a morir con la droga, ¿no? Y se sintió a morir y se acordó de las palabras que le dijeron. Y ahí empezó a llorar y a clamar a Dios, Dios, ayúdame, ten misericordia, perdóname, ayúdame, sabiendo que había desperdiciado su vida tanto en el pecado, habiendo conocido la verdad. Y dice que clamó a Dios con todo su corazón, sabiendo que se iba a morir, y pues cayó inconsciente, y Dios tuvo misericordia de él. Dios escuchó. Qué maravilloso Dios servimos, que nos ama y que aunque no lo merecemos, podemos clamar y decirle, Señor, dame una segunda, tercera oportunidad, ten misericordia de mí. Pero dice la Biblia, cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. Pero él clamó a Dios, Dios le dio la oportunidad nuevamente de servirle, y ahorita está en fuego por Dios, enamorado del Señor, sirviendo, su casa llena de personas conociendo de Cristo. La gente no puede reconocer lo que él hacía antes, y eso es el poder de Cristo. Yo no sé si alguien viene aquí hoy o alguien está escuchando en las redes que dice, yo soy demasiado malo, he hecho demasiada basura, demasiada suciedad, inmoralidad, pecado, o cosas que yo sé que no le agradan a Dios. Yo no soy digno de Dios. Dios no me puede escuchar a mí. Eso es lo maravilloso del mensaje del evangelio y la salvación, que nadie merece el amor de Dios, pero Dios aún así te extiende tu mano y te dice, arrepiéntete, deja el pecado, vuélvete a mí. Y la Biblia dice que si mi pueblo, hablando ya del pueblo de Dios, dice que si se volviese y le buscase, si dejara sus malos caminos y clamare a Dios con un corazón sincero, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios puede hacer eso. Pero a veces así hacemos, pensamos que el pecado es rico, es bonito, y el pecado tiene algo que apela, ¿no? El pecado tiene algo que nos gusta, el pecado tiene algo que parece que satisface, y la gente va y muerde el pecado, pero te va a matar, te va a destruir. La paga del pecado es muerte. Me acuerdo de esta película Ferdinand, de un torito, Ferdinand, que es entrenado para ser un gran toro que va a pelear contra el matador. Él piensa que puede competir en un momento de su vida, y de repente entra al cuarto de este matador, de este torero, y encuentra tapizada toda su pared llena de cuernos de toros, de corridas de toros que el matador ha matado, ¿no? Y a veces sí pensamos, no, me va a ir bien, no va a pasar nada, me voy a divertir con esta chica, pues uno es joven, al cabo uno tiene necesidades, o mira, mi esposa no me hace caso y uno tiene necesidades, y la gente se va por allá fuera de la voluntad de Dios pensando que le vas a ganar al pecado, y así está tapizada la pared del pecado de cristianos que han fallado, de expastores, de exlíderes. Y la verdad es que con el pecado no se pelea, con el pecado se huye, con el pecado se dice no, con el pecado te sometes a Dios y resistes y dices y cierras tu cuenta de internet o haces lo que tienes que hacer, o le dices, mi amor, aquí está el password, cuando quieras puedes checar mi teléfono, ¿sí?
haces lo que necesitas para salir corriendo y no caer, ¿sí? Nadie que cede al pecado dirá, fue la mejor decisión y me fue muy bien. Y nadie que obedece a Dios dirá, fue la peor decisión de mi vida. Eso es una realidad, apréndelo, para que no tengas que sufrir innecesariamente, querido hermano. Mira, en la Biblia se ve la vida de Saúl, un rey que tenía mucho potencial para Dios. Era el más alto de su casa, era de la tribu de Benjamín. Samuel lo unge como rey de Israel, el primer rey de Israel, para salvar a Israel de los filisteos. Pero se le sube a la cabeza y empieza a creer que él es la última Coca-Cola en el desierto, que él es Juan Camaney, decimos en México, ¿no? Que él se cree lo máximo, ¿no? Y llega un punto en que Dios le dice que entregue todo al conquistar un pueblo enemigo a Dios, pero él no hace lo correcto y deja algunas ovejitas ahí que no debe, que deberían haber sido entregadas al jerem, al sacrificio, y ofrece también un sacrificio antes de que llegara Samuel, y le dice, qué insensato, y algunos así Dios merece que nos diga esas palabras, ¿no? Qué falta de sensatez. Algunos cristianos cometen unas burradas o cometemos unas burradas, unas cosas insensatas, y le dicen, no has guardado el mandato que el Señor tu Dios te dio. Si lo hubieras guardado, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino debe terminar. Mira, quiero que hagas nota de lo siguiente. Hay 4 cosas que el pecado va a traer a tu vida. Sí, 4 cosas, si quieres anótalo, no lo tengo aquí en pantalla. 4 cosas que el pecado va a traer a tu vida. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Lo primero que el pecado va a traer a tu vida es vergüenza. ¿Quién le dice a la gente que los pecados sexuales son vergonzosos? ¿Quién le dice a la gente que robar es algo que tienen que ocultar si tomaron algo que no era, un dinero que no era de ellos? El pecado es vergonzoso, pero lo que pasa es que algunos, así como cuando trabajas paleando afuera o haciendo un hueco en la tierra o trabajando con un pico en la construcción, te salen llagas, pero luego, y duelen, ¿verdad? Las llagas duelen. Pero ¿qué pasa? Después esa llaga se hace un callo, ya no te duele, te haces insensible, ¿sí? Entonces el pecado trae vergüenza, pero algunos se hacen desvergonzados, ¿sí? Ya sin afecto natural, ¿sí? El pecado va a traer a tu vida vergüenza, y esa vergüenza no va a ser cómoda. Y a veces cuando salen a la luz los pecados son vergüenza delante de la gente que te conoce o de tu familia. El pecado es vergonzoso. El pecado va a traer a tu vida vergüenza. Segunda cosa que el pecado va a traer a tu vida, puedes tomar nota. El pecado va a traer a tu vida dolor. La paga del pecado es muerte. Cuando Dios dice que algo es pecado es porque te está saliendo de su voluntad, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? El pecado va a traer a tu vida dolor. Si yo digo, levanten la mano todos los que han comprobado que el pecado ha traído dolor a sus vidas, todos levantamos la mano, incluyéndome yo. Todos levantamos la mano. El pecado trae a tu vida dolor. Trae, número 1 dijimos, vergüenza. Trae dolor, ¿sí? ¿A cuánto les gusta sufrir? No tienes por qué sufrir. Obedece a Dios a las buenas, ¿sí? Ay, a veces no aprendemos de otra forma, más quedándonos de golpes en la cabeza. Ay, Dios tenía razón, ¿sí? No, aprende a la buena. Jóvenes, enseña a tus hijos que aprendan a la buena, que no tengan que después descubrir Dios tenía razón. Y ya regresan todos golpeados se alejan de Dios y ya regresan todos golpeados, más grandes de edad. Sí, necesito de Dios. Qué bonito sería que no tengan que experimentar eso, que nada más vayan de victoria en victoria, tomando buenas decisiones, navegando las dificultades de la vida, alcanzando grandes cosas para Dios en el poder de Dios, y digan, Dios ha sido bueno, me ha librado de tantas cosas. Entonces, el pecado trae a tu vida vergüenza, el pecado trae a tu vida dolor. Tercera cosa, el pecado trae a tu vida relaciones rotas. El pecado trae a tu vida relaciones rotas, porque cuando pecas generalmente lastimas a alguien o te metes en un problema que destruye relaciones. La infidelidad matrimonial trae divorcios, trae relaciones horribles por años. Yo he conocido personas que dicen, es que yo le fui infiel a mi esposa hace 10 años atrás y yo ya me arrepentí, yo le pedí perdón, no lo he vuelto a hacer, ella lo sabe, pero ella siempre tiene desconfianza.
Y como dice, me lastimó, me las hace, me las paga. Y los 10 años, la mujer ha querido dejarle saber al marido que se las va a pagar. Y ahí están los dos, y ella también, por falta de sensatez, en vez de decir, seamos felices, ok, te entiendo 1 o 2 años y voy a checar tu teléfono, pero no tenemos que dejar que el pasado nos robe de construir algo hermoso para Dios, porque ahí es donde entra el doctor por excelencia que sana vidas y sana relaciones, y que el Señor puede agarrar nuestra vida, nuestro vaso roto, y puede pegar las piezas y poderle poner un recubrimiento hermoso, y puede volver a ser algo lindo, un hogar que fue lastimado por el pecado. El pecado siempre lastima. Si hay alguien ahorita que está siendo tentado, un hombre por una chica, o si hay una esposa que está siendo tentado por un hombre fuera de tu hogar, cuidado, alerta, ¿sí? Alerta, cuidado. Otra vez, nadie que cae en el pecado dirá, fue la mejor decisión y me fue muy bien. Nadie que obedece a Dios dirá, fue la peor decisión de mi vida. Amén, iglesia. Así es, así es. Y el pecado, cuarta cosa, primero que nada, el pecado trae, ¿qué dijimos lo primero? Vergüenza. Segundo, el pecado trae a nuestra vida dolor en ti y a otros, ¿sí o no? Número 3, el pecado trae a tu vida relaciones rotas. Y cuarto lugar, el pecado después de que trae relaciones rotas a tu vida, trae oportunidades perdidas. El pecado trae oportunidades perdidas. Y muchas veces Dios rehace nuestra vida, pero allá estuviste perdiendo 3 años viviendo o 2 años viviendo con la mujer que te juntaste sin ser tu esposa, y en ese tiempo ibas a conocer al amor de tu vida, pero te vio que andabas con otra, ya te la perdiste, ¿sí? A veces el pecado trae oportunidades perdidas horribles que no se recuperan ya después. David en 2 Samuel 12:8 vio una mujer bañándose y la mandó a llamar, la vio, la codició, la mandó a llamar, le mandó a preguntar, durmió con ella, luego hasta mandó a poner a su esposo al frente de la batalla. Cuidado, el pecado es a veces como una resbaladilla que te lleva de mal en peor. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó horrible. Y lo confronta el profeta y le dice, yo te habría dado mucho, mucho más. ¿Por qué entonces has menospreciado la palabra del Señor y has cometido este acto tan horrible y despreciable? De ahora en adelante la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Te fijas? A lo mejor Dios manda este mensaje para decirte, dile que no al pecado. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. No le des puertas. El pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo, ¿sí? Para que no te pierdas oportunidades perdidas, para que no tengas vergüenza, no seas traspasado por el dolor, no rompas relaciones importantes en tu vida y no te pierdas oportunidades preciosas que Dios tiene para tu vida. Yo te habría dado mucho, mucho más. Hay algunos de ustedes que están ahí estancados por pecados en su vida pasada y que Dios dice, yo te habría dado mucho, mucho más. Pero ¿sabes qué? Puedes volverte al Señor. El pecado puede progresar y aumentar su daño, por eso tienes que someterte a Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. Y por último, el pecado debe ser rechazado y ese rechazo no sucede sin querer. El pecado debe ser rechazado intencionalmente. ¿Sí? Yo batallo con esta adicción, la entrego en las manos del Señor, me alejo de estas personas que me hacen caer en esta adicción, me refugio en un grupo de vida de la iglesia, tomo el discipulado, me lleno de amigos cristianos, de actividades buenas, me alejo porque si no el pecado me va a destruir. El pecado tiene que ser rechazado intencionalmente. ¿Y quién lo va a rechazar, hermanos? ¿Quién va a rechazar el pecado en tu vida? Tú tienes que rechazarlo con la ayuda de Dios, sometiéndote a Dios, resistiendo al diablo y él huirá de ti. El pecado tiene que ser rechazado intencionalmente. Mira lo que dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye.
¿Te acuerdas cuando una mujer bellísima, la esposa de Potifar, seduce a José y le dice, ándale, José? Dice la Biblia que José era muy guapo y tenía buen cuerpo. Y esta mujer de este oficial egipcio tan poderoso y tratando de eso, ándale, duerme conmigo. No, duerme conmigo. Y le quita su manto a José. ¿Y José qué hace? Sale corriendo. En tu trabajo hubieran dicho, ay, parece del otro lado, ¿no? Que salió corriendo. Sí, qué tonto, qué oportunidad tenía. Es lo que piensa el mundo. Y José salió corriendo. Y luego encima la mujer desgraciada lo acusa a él, mintiendo. ¿Pero qué hizo José? Huyó. José huyó. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la vida justa, la vida recta que Dios le agrada. Sigue la fe. Qué hermosa la fe que tenemos en Cristo. Es una segura ancla del alma. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Sin la fe, ¿cómo nuestra fe nos ha sostenido en momentos de dificultad? ¿Cómo nuestra fe nos ha salvado de caer redonditos en las garras del pecado en ocasiones? ¿Cómo la fe nos ha fortalecido para que volteemos a ver al Señor? Sigue la justicia, la fe, ¿qué más? El amor y la paz. Tienes que tener la iglesia contigo, porque dice, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Es difícil vencer el pecado solito y aislado, ¿sabías? Dice la Biblia que como león rugiente Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. Es muy difícil vencer solo. Pero huye y sigue. ¿Qué tienes que hacer? Dos cosas. Por un lado tienes que huir, someterte a Dios y resistir al diablo. Huir de las pasiones que sientes que no le agradan a Dios y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con el pueblo de Dios, con los de corazón limpio invocan al Señor. Cuando el hombre pecó y sintió vergüenza, iba a entrar el dolor en el mundo traído por el pecado, Dios salió al encuentro del hombre y Dios le hizo una pregunta a Adán. Dice que el hombre se escondió de Dios. Yo te quiero animar a que no te escondas tú de Dios hoy, porque Dios ya sabe dónde estás escondido, ¿sí? Me acuerdo cuando mi hija se escondía atrás de la cortina y estaban sus pies afuera de la cortina y el bultote de la cortina y papá, ¿dónde estoy? Y a veces así estamos con Dios. Me voy de la iglesia, me alejo para que Dios no sepa. Dios te ve ahí. Está como el burro que se esconde atrás del árbol y ve sus orejotas salidas. ¿Y dónde está el burro, no? A veces así estamos nosotros. Se escondieron de la vista del Señor Dios. Ya mero Dios decía, ¿dónde andan, verdad? Pero Dios le hace una pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaban? ¿Sabes a dónde iba la pregunta? ¿Dónde estás? Y Dios hoy te dice, ¿dónde estás tú? Si estás caminando con el Señor, te felicito. Te felicito. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buena sierva fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si aquí tenemos alguna persona que sabes que estás cayendo fácil en el pecado, que estás siendo tentado, tentada, Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Es una pregunta de parte de Dios. Y yo quiero terminar con este versículo. La Biblia dice que ofrezcamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que reconozcas que si has pecado contra Dios, que el pecado debe confesarse y que no puedes cambiar lo que amas si no quieres cambiar, ¿sabías? Si usted ama el pecado, si usted ama la cerveza, el alcohol, y terminas a veces tomando de más y estás batallando, no puedes cambiar lo que amas y lo que no quieres cambiar. Si estás durmiendo con la novia, tienes amigas con derecho, amigos con derecho, cosas que no agradan a Dios, no puedes cambiar lo que amas si no quieres cambiar, ¿sabías? Nadie va a pelear por ti la batalla, tú tienes que rendirlo al Señor. Y quiero llamarles con este versículo que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos queremos prosperar? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice el Señor? Alcanzará misericordia. Hay misericordia en el Padre te ama y el Padre te busca. Y te busca y dejó todo Jesús para venir a salvarte en el Calvario. El Hijo de Dios vino a dar su vida y derramar su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tú
te reconcilies con Dios y tengas vida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, preparar nuestro corazón. Y si Dios ha hablado en nuestra vida, yo te animo ahí en tu lugar, que tú le digas: Dios, gracias por el amor tan grande, la paciencia que has tenido conmigo, Señor. Es por tu misericordia que no he sido fulminado, fulminada, consumido, consumida. Señor, tus misericordias son nuevas. Quiero que me ayudes a hacer una vida, Señor, que vive para ti, que se aparta del pecado. Y si hay alguien aquí que estabas ahorita cayendo en un juego de pecado, considerando infidelidad o inmoralidad o algo que no agrada al Señor, ríndelo a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerda que el pecado es tentador, es una elección, es una decisión que tiene consecuencias y que debe ser rechazado. Habrá alguien entre nosotros que tú no conoces a Jesús como tu Salvador. Alguien te invitó, vienes con la familia o con algún amigo o amiga y dices: pastor, yo siento que necesito entregarle mi vida a Cristo, que nunca lo he hecho realmente, de arrepentirme. Yo quiero entregar mi vida a Jesús, que Él me salve, me alcance. Quiero seguirle, quiero tener la seguridad de que Él me ha perdonado y tengo vida en Él. Si Dios habló a tu corazón, así como estamos, y hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, ahí en tu lugar todos están orando con el rostro inclinado, ojos cerrados. Levanta tu mano para saber desde aquí yo que quieres entregar tu vida a Cristo. ¿Habrá alguien entre nosotros que hoy quieres entregar tu vida a Cristo? Levanta tu mano en alto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. 2 personas. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona que quiera entregar su vida a Cristo? Otra persona aquí. 3 personas. Gloria al Señor. De verdad, la Biblia dice que cuando nos arrepentimos hay gozo en el cielo. Y esas personas que levantaron su mano, no se avergüencen. Dios quiere que seamos valientes para Él. Y al final van a pasar los invitados. Y quisiera que ustedes también podamos guiarles en una oración, porque no solo es levantar la mano, sino clamar al Señor, porque dice que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Nos encantaría orar por ustedes, porque no es levantar la mano lo que te salva, sino es confesar a Jesús y arrepentirte. Y yo quiero que se vayan hoy de este lugar con Jesús en su vida, con esa relación con Dios que va a comenzar. Y si Dios habló a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo, y Dios te habló en algún área que tienes que ponerte a cuentas con el Señor o que necesitas su ayuda, ahí en tu lugar levanta tu mano y dile: Señor, gracias porque hablaste a mi vida hoy. Yo quiero tomar, Señor, lo que hablaste a mi vida y luchar la batalla de la fe. Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor por todas esas manos. ¿Por qué hacemos eso de las manos? Porque es una manera de no irnos solo con un mensaje que escuchamos, sino conscientes de decisiones que tenemos que tomar. Dios y Padre bendito, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra que es vida. Gracias por esas manos levantadas, por esas 3 personas que hoy han decidido que quieren seguirte, que quieren arrepentirse de sus pecados, que quieren confiar en ti. Que les llenes de tu alegría, de tu paz, de tu perdón. Gracias por tu iglesia, gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. Te amamos, Señor, te glorificamos, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.